Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más fascinantes y enigmáticos del antiguo Egipto, la vida de Akenatón, el faraón que desafió las normas establecidas y trató de transformar la religión egipcia. Prepárense para un viaje lleno de intriga, cambio radical y un legado que dejó huella en la historia. Comencemos. Akenatón nació alrededor del año 1380 a.C. en la gran ciudad de Tebas, el centro neurálgico del antiguo Egipto. Su nombre al nacer fue Amenofis IV, hijo del faraón Amenofis III y la reina Tille. Su madre, Tille, no era de origen real, pero era una mujer influyente e inteligente que tuvo un papel crucial en la corte. Desde su llegada al mundo, Akenatón estaba destinado a una vida de grandeza. Su padre, Amenofis III, era conocido por su opulento reinado y por haber establecido una era de prosperidad y esplendor. Durante el reinado de Amenofis III, Egipto alcanzó una gran estabilidad y riqueza, lo que permitió florecer las artes, la arquitectura y la cultura en general. Como hijo del faraón, Akenatón fue educado en la corte real. Recibió una formación completa que incluía estudios sobre administración del Estado, tácticas militares y, sobre todo, religión. La educación de Akenatón fue rigurosa, diseñada para prepararlo no solo para liderar, sino para entender las complejidades del reino que eventualmente gobernaría. A medida que crecía, su interés por la religión y el arte se hizo evidente, y estos serían los pilares sobre los que construiría su reinado. El ascenso de Akenatón al trono se produjo tras la muerte de su padre, Amenofis III, alrededor del año 1349 a.C. A los pocos años de su coronación, Akenatón comenzó a implementar cambios significativos en la estructura del poder y la religión de Egipto. Aunque al principio continuó con las políticas de su padre, pronto empezó a cuestionar el politeísmo tradicional egipcio y promovió una reforma radical. La reforma más destacada de Akenatón fue la instauración del culto a Atón, el dios del disco solar. Este culto promovía a Atón como la deidad suprema, desafiando la práctica politeísta que había caracterizado a Egipto durante siglos. Akenatón no solo cambió la religión, sino que también trató de cambiar el arte y la arquitectura para reflejar esta nueva devoción. Para consolidar esta nueva religión, Akenatón fundó una nueva ciudad llamada Aketatón, actualmente Amarná. Esta ciudad fue construida en el desierto, lejos de los tradicionales centros de poder como Tebas. La construcción de Aketatón fue una hazaña monumental que requirió enormes recursos y trabajo arduo. La ciudad se convirtió en el epicentro del culto a Atón y en el símbolo de la era de Akenatón. La creación de Aketatón también reflejaba un cambio en la política y la administración del reino. Akenatón trasladó la capital de Tebas a Aketatón, alejándose de los sacerdotes de Amón y otros dioses tradicionales. Este movimiento buscaba reducir la influencia de los sacerdotes y centralizar el poder en torno al nuevo culto a Atón. Akenatón estaba casado con Nefertiti, quien jugó un papel crucial en la promoción de la nueva religión. Nefertiti, conocida por su belleza y su influencia, fue representada en numerosos artefactos y relieves de la época. Juntos, Akenatón y Nefertiti realizaron ceremonias públicas para fortalecer el culto a Atón. Su matrimonio también produjo 6 hijas, todas ellas representadas en el arte de la época, lo que demuestra la importancia de su familia en la propaganda del faraón. La relación entre Akenatón y Nefertiti, sin embargo, no estuvo exenta de complicaciones. Aunque Nefertiti fue una figura clave en la promoción del culto a Atón, también enfrentó resistencia de otras facciones dentro del palacio. Además, se rumorea que pudo haber tenido conflictos con Akenatón en cuanto a la administración del reino y la dirección de sus reformas. Si estás disfrutando esta inmersión en la vida de Akenatón, no te vayas aún. Asegúrate de seguir viendo el video hasta el final y déjanos un comentario con tu opinión sobre este fascinante faraón. Queremos saber qué opinas. El reinado de Akenatón no estuvo exento de desafíos. Su reforma religiosa encontró una feroz resistencia, tanto de los sacerdotes de los dioses tradicionales como de la población en general. Los templos dedicados a Amón y otros dioses perdieron su poder y riqueza, lo que generó una considerable oposición. Los sacerdotes de Amón, que habían acumulado una gran influencia y riqueza durante el reinado de sus predecesores, se encontraron en una posición precaria. La pérdida de poder y recursos llevó a una resistencia activa contra Akenatón y su nueva religión. Además, la construcción de Aketatón requirió recursos masivos que afectaron a otras áreas del imperio, generando descontento entre las élites y la población. El impacto de las reformas también se extendió al ámbito militar.
La estabilidad del reino se vio amenazada por conflictos internos y externos. Aunque Akenatón trató de mantener el control, las tensiones se hicieron evidentes y afectaron su capacidad para gobernar con eficacia. A pesar de sus esfuerzos por establecer el culto a Atón, el reinado de Akenatón fue relativamente breve. Murió alrededor del año 1336 a.C. y su sucesor fue el joven Tutankamón, quien fue coronado a una edad temprana. Bajo el reinado de Tutankamón, Egipto vio un regreso a las antiguas prácticas religiosas y la restauración del poder de los sacerdotes de Amón. La ciudad de Aketatón fue abandonada y en gran parte olvidada. El legado de Akenatón es complejo. Aunque su reforma religiosa no perduró, su audaz intento de introducir el monoteísmo y su creación de Aketatón proporcionaron una visión única del arte y la religión del antiguo Egipto. Su reinado marcó un periodo de cambio significativo y su influencia es evidente en los estudios históricos sobre Egipto. Akenatón fue enterrado en una tumba en Amarná, pero su legado continuó a través de sus hijos y los cambios que introdujo en la cultura egipcia. Su nombre fue borrado de muchos registros posteriores, pero su impacto en la historia de Egipto perdura. La tumba de Akenatón en Amarná fue descubierta a principios del siglo XX. En 1907, el arqueólogo británico Edward Ayrton, trabajando para Theodore Davis, encontró la tumba conocida como KV55 en el Valle de los Reyes. Aunque inicialmente se pensó que esta tumba podría pertenecer a varios miembros de la familia real de Amarná, estudios posteriores sugieren que los restos encontrados allí podrían ser los de Akenatón. El descubrimiento de la tumba fue un acontecimiento significativo en la egiptología. La tumba contenía varios objetos y reliquias que proporcionaron información valiosa sobre la era de Amarná y el reinado de Akenatón. Entre los artefactos encontrados había sarcófagos, joyas y textos que ayudaron a reconstruir aspectos importantes de su vida y reinado. El estudio de los restos humanos encontrados en la tumba ha sido objeto de debate y análisis. Las pruebas de ADN realizadas en años recientes han sugerido que los restos podrían ser de Akenatón, aunque la identificación no es concluyente. A pesar de la incertidumbre, el descubrimiento de la tumba ha proporcionado una rica fuente de información sobre este periodo único de la historia egipcia. Además de Nefertiti, otros personajes influyentes en la vida de Akenatón incluyen a sus hijas, especialmente Meritatón, quien desempeñó un papel destacado en la corte. También es importante mencionar a Esmenkare, quien podría haber sido un corregente o sucesor de Akenatón. La identidad de Esmenkare es incierta, pero se cree que podría haber sido un miembro cercano de la familia real, tal vez incluso un hijo o hermano de Akenatón. Tutankamón, quien sucedió a Akenatón, también es un personaje crucial en esta historia. Aunque su reinado fue breve, su decisión de restaurar el culto a Amón y abandonar a Aketatón marcó el fin de las reformas religiosas de Akenatón y el retorno a las tradiciones egipcias. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida y el legado de Akenatón. Si te ha gustado este recorrido por la historia de uno de los faraones más enigmáticos de Egipto, asegúrate de darle un like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos un comentario con tu opinión sobre Akenatón y qué otros personajes históricos te gustaría explorar con nosotros. Hasta la próxima.